Estamos con Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, ACOPRIL. Lunes 1 de marzo inician clases virtuales en colegios privados. 200.000 alumnos migraron de colegios privados a públicos el año pasado, en el 2020. Edgardo Palomino, muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Cristian? Gracias por la oportunidad. No, gracias a usted. Señor Palomino, a ver, ¿cómo se preparan los colegios privados? ¿Por qué el 1 de marzo es muy pronto? ¿Es siempre la fecha en la cual han iniciado los colegios privados? ¿Y cómo hacerlo cuando todavía no se puede volver a las clases presenciales, por favor? Bueno, por historia, los colegios privados siempre han iniciado las clases antes que las escuelas públicas. Y bueno, nosotros definitivamente apuntamos a que las clases sean virtuales durante todo el año, ¿no? Porque pretender una presencialidad no es viable ante esta incertidumbre que nos da la pandemia. Correcto, correcto. Ok, entonces el 1 de marzo y finalmente la virtualidad. Ok, entonces es una fecha normal. Ok, ¿qué cosas digamos, hay algunas cosas que se hayan corregido o creen que finalmente el año 2020 en colegios privados el nivel de la educación brindada a los alumnos pues ha sido, digamos, qué tan cercana a lo que eran las clases presenciales? Bueno, nosotros frente al contexto del año pasado hemos avanzado rápidamente. Si bien el año pasado el 90% de los colegios privados no estaba preparado para dar una educación virtual, basada en tecnología, pero pues nosotros reaccionamos rápidamente y hemos concluido el año 2020 y en la mayoría de los colegios se han asegurado los aprendizajes que sean significativos, que es lo que interesa, ¿no? Hubiera sido muy interesante que el Ministerio de Educación, como ente rector, ¿no?, norme para este año 2021 una infraestructura mínima tecnológica, cómo debería llevarse la pedagogía, porque muchos colegios lo que hicieron fue trasladar la educación presencial a una computadora y de eso no se trata, ¿no? La educación virtual, y el ministro de Educación lo sabe, va con una pedagogía diferente, con gamificación, con el uso de inteligencia artificial, con plataformas. Hubiera sido muy interesante que el ente rector, en vez de estar perdiendo el tiempo pretendiendo reglamentar educación presencial, que está muy lejos de que se dé, norme lo que es urgente, ¿no? Eso hubiera sido realmente lo correcto. Exitosa. Correcto. Los 200.000 alumnos que emigraron del sector privado al sector público, ¿por qué se dio esta migración y cuánto puede haber afectado a algunos colegios? Bueno, lo que pasa es que el Estado peruano, a través de su ente rector, escogió el camino más costoso para el país, el más doloroso para los niños y el menos efectivo para los aprendizajes, al promover la migración o el traslado de alumnos de la escuela privada a la pública el año pasado, ¿no? Digo el más costoso porque un alumno al Estado le cuesta 500 soles mensuales, mientras que la mensualidad de un colegio privado, de la mayoría de colegios privados del Perú, ¿no?, está en promedio 250 soles. Entonces, se escogió, era más fácil darle un bono al padre de familia para que permanezca durante el estado de emergencia en el colegio privado. Y digo más doloroso para los niños, porque el niño migró a una escuela pública en la que no conocía a nadie, ¿no?, y se alejó de sus compañeritos. Y digo el menos efectivo para los aprendizajes, porque conocemos muy bien cuáles son los problemas que tiene la educación pública, y sabemos realmente que los 6 millones de estudiantes que el año pasado han estado a cargo de ellos, realmente casi no han aprendido absolutamente nada. Correcto. ¿Eso se podrá revertir este año o cree que finalmente la migración va a continuar a medida que estos bonos no se den y que finalmente la situación económica siga apretando a muchos padres de familia? Mientras el Ministerio de Educación haga las cosas correctas, que es normar para una educación virtual, que es lo que corresponde ante esta crisis, ¿no? Porque tenemos problemas prepandemia
como han sido, pues, como es el transporte, la salud, pretender de que se regrese a la presencialidad sería condenar a que la comunidad educativa se contagie, ¿no? Entonces, mientras que el Ministerio de Educación siga haciendo las cosas que no debe de hacer, como pretender reglamentar una educación presencial en un contexto de virtualidad, yo pienso de que las cosas van a ir mal, ¿no? Entonces necesitamos que se potencie la educación virtual. Eso es lo que se necesita para asegurar los aprendizajes. Cuando me dice que se potencie la educación virtual, hablo obviamente, me imagino, estamos hablando a nivel escolar. Entonces, yo quiero saber más o menos qué es lo que ustedes vislumbran en ACOPRIL respecto de lo que va a ser el futuro de la educación cuando ya hayamos superado el tema de la pandemia. Es decir, de toda esta virtualidad, ¿qué va a quedar y cómo se va a complementar con la presencialidad en las escuelas? Definitivamente, pues lo único bueno que tiene esta pandemia es que hizo que que la educación en el Perú dé el paso que debió dar hace muchísimos años, ¿no? Nosotros debimos haber estado utilizando las herramientas tecnológicas hace muchísimo tiempo y había una reticencia de parte principalmente de los docentes para no hacerlo, pero ahora pues era tan simple como que si no aplicabas las herramientas tecnológicas no dictabas las clases. Entonces se ha dado un gran paso y cuando regresemos a la presencialidad, que todos queremos regresar a la presencialidad, pero cuando haya las condiciones mínimas, definitivamente la educación ya no va a ser la misma. Estaríamos hablando de una educación híbrida en la que la educación mediada por tecnología, con la gamificación y el uso de la inteligencia artificial y de las plataformas, se va a hacer de uso común. Correcto. Exitosa. Ok, arrancan justamente el 1 de marzo, seguramente después lo harán las escuelas públicas, pero ¿qué es lo que le pediría finalmente? Porque también dentro de las campañas electorales se está hablando este tema de eliminar la educación como negocio, es decir, la educación, los colegios privados. ¿Cuáles un poco las preocupaciones de ACOPRIL respecto de cómo se maneja el tema de la educación en campañas políticas, en esta campaña electoral? Tenemos que tener claro, y voy a hablar como peruano, no como promotor de un colegio privado y como representante, tenemos que tener claro que el país se va a desarrollar en función a que su educación pública, que está a cargo en este caso del 75% de los estudiantes de educación básica regular, sea de primera calidad. En este momento, lamentablemente, esa educación está por los suelos. Es la escuela privada la que está manteniendo la educación en el Perú, ¿no? Entonces, sería nefasto si se pretende eliminar a la educación privada, ¿no? Tiene que haber un periodo de transferencia en que la escuela pública, ¿no? Apoyada por la educación privada, porque nosotros queremos apoyar a la educación pública, ¿no? Crezca, ¿no? Y alcance los niveles que debería tener. Y el mercado se va a regular solito, porque si un padre de familia recibe una educación gratuita, en la que todo es gratis, los libros inclusive, ¿ya para qué matricularía a una escuela privada? No, el mercado se va a regular solo, pero señores del Estado, señores del gobierno, no eliminen, sino más bien mejoren la salud, la educación pública, y eso finalmente va a regular los precios y la competencia, etcétera, porque obviamente la gente va a querer ir a la escuela gratis de igual calidad o de mejor calidad que la privada, y la privada tendrá que ir rebajando los precios y se genera una competencia sana entre educación pública y privada. Ese es un poco el concepto. Obvio, así es, tú lo has dicho y lo has entendido correctamente. Correcto. Las pensiones este año en colegios privados, también simplemente en esta época del año se toca ese tema, teniendo en cuenta la pandemia. ¿Cómo es ese tema, señor Palomino, por favor? Lo que ha habido en este momento, definitivamente, el 99% de los colegios, ¿no?, ha rebajado sus mensualidades en función a lo del año 2020, ¿no? Hay que considerar que el 99% de colegios no está cobrando más de lo que cobraba al inicio del año 2020 en presencialidad. Obviamente en el costo de la virtualidad sí ha habido un incremento, porque lo que hay es un sinceramiento de los costos de la educación
virtual, ¿no? El año pasado, bueno, el 90, como mencioné, el 90% de los colegios no estaban preparados, entonces estábamos en un contexto de presión, mucha presión de parte de los padres de familia, no estábamos preparados, no sabíamos cómo impartir la educación virtual y tampoco teníamos contratos que nos protegían, porque lo que nosotros habíamos ofrecido era educación presencial, no virtual. Bueno, este año las cosas cambian porque ya hemos aprendido rápidamente a dar la educación virtual, sabemos de qué conlleva la pedagogía, ¿no? Y obviamente ahora tenemos los contratos que respaldan las diferentes modalidades, ¿no? Entonces, pero definitivamente lo que había es un sinceramiento de precios, pero en ninguno de los casos, por lo menos en el 99% de colegios privados, no se ha incrementado la mensualidad con respecto a la mensualidad presencial del año 2020, ¿no? Se han rebajado los descuentos de la educación virtual, eso es lo que ha pasado. Correcto. Exitosa. Señor Palomino, le agradezco muchísimo por su tiempo y finalmente ojalá se dé pues de una manera menos accidentada, ¿no? Y esperemos con el tema de la vacuna también y vaya volviendo al tema de la presencialidad. ¿Qué pueden aportar los colegios privados al tema de la vacunación? ¿Han pensado quizá, ser también una fuente para vacunar a los profesores que ahí trabajan? Hablo justamente dentro de este debate respecto de qué puede aportar el sector privado a la vacunación masiva de peruanos. Con esa terminamos, por favor, señor. Bueno, nosotros esperamos ser comprendidos en esa vacunación, pero ojo que no se trata solamente de vacunar a los profesores, sino también de vacunar a los niños. O sea, realmente si somos realistas y conociendo los problemas que el Perú tiene, porque no hay que fijarse en lo que está haciendo, lo que está pasando en los países vecinos. Por tener esa política en educación de fijarse o copiar lo que hacen los otros países, es que estamos como estamos. El Perú necesita normas y decisiones para el Perú. Entonces, yo pienso que aquí, siendo realistas, la presencialidad será el año 2022 y eso, ¿no? Siendo realista. Correcto, claro, lo que lo decía primero a los profesores porque queda claro que las vacunas en niños todavía están en un proceso, en un periodo incipiente, a diferencia de las vacunas ya para mayores, incluso personas de la tercera edad. Pero está claro que ya están algunos laboratorios desarrollando esa vacuna para los niños, habida cuenta también que están siendo ahora en esta segunda ola mundial víctimas también que no fueron en la primera ola. Señor Palomino, muchísimas gracias por su participación. Era el señor Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, ACOPRI.